Listo, vamos entonces a ver cómo se incorpora una serie tan simple y por etapas. Pre- eh, para poder comprender bien análogamente al caso anterior correspondientes para esa nueva compresión, serán las que estamos mostrando acá con C sub P0 constante también. Eh, la relación de esas dos compresiones hechas desde inicialmente una temperatura inferior a una segunda temperatura superior T3. Entonces nos resulta esta expresión en donde, como se trata de las mismas dos presiones P1, P2, la RP pues obviamente es la misma y podemos cancelar esos dos términos que están entre paréntesis y al igual que el C sub P0. Finalmente tenemos la expresión en donde se relacionan la igualdad del producto del trabajo de compresión 1, su eficiencia isentrópica de compresión por T3, igual al trabajo de compresión 2 por la eficiencia del compresor 2, que para el caso eh, las eficiencias iguales. Entonces podemos cancelar ese término también en cada lado de la igualdad. Finalmente nos resulta esa nueva igualdad, el producto del compresor, del trabajo de compresor por la temperatura 1, igual al trabajo del compresor 2 por la temperatura 3. Aquí presentada de otra manera y sabiendo que T3 es mayor que T1, nos resulta que el trabajo de compresión 2 es menor que el trabajo de compresión 1. Pero nosotros sabemos que esos trabajos son negativos, es decir, que el trabajo del compresor 2 es más negativo que el trabajo de compresión 1. Y pues para tener mayor claridad, en últimas, el valor absoluto de esos trabajos, que es lo que podemos nosotros comprender como mayor, tal vez, trabajo que se impone a cada uno de los compresores, podría plantearse así, como el valor absoluto del trabajo del compresor 2 es mayor que el trabajo porque aquí se estaría multiplicando por -1 esa desigualdad y sabemos que eso cambia el sentido del signo de desigualdad. Entonces, en últimas, el trabajo mm, asumido positivamente o en valor absoluto del compresor 2 por el hecho de arrancar a una mayor temperatura, entonces se hace mayor. En forma contraria, si nosotros pensamos que hacemos unas expansiones, ahí ocurriría lo contrario, que el trabajo de la turbina 2 que se plantearía desde 4 hasta la presión 1, obviamente el punto de salida sería más a la derecha de 4 en el diagrama TS, y el trabajo comparado con el trabajo que realizaría una turbina 1 arrancando desde el punto 2, sería mayor, ahí sí positivo. Entonces, en esa diferencia de trabajos es donde radica el trabajo neto positivo que realizaría el ciclo Brighton. Bien, eso entonces nos permite entrar
a analizar esta situación en el ciclo de Brighton de una sola etapa, que pues como sabemos está representado por este esquema. Bien. Haciendo una valoración de puntos y haciendo el análisis para el caso isentrópico, esta gráfica nos muestra, esta pues es generada en Excel y las tablas correspondientes. Cuando T1 es de 20 grados centígrados, P1 son 100 kilopascales. Haciendo el cálculo de la RP óptima con la expresión que conocemos y dedujimos en la sesión anterior. Entonces, esa relación de presión es, nos da 23.26 para esas dos presiones, para esas dos coordenadas T1 y T3, que en este caso vemos que es 1500 grados centígrados, que es una temperatura bastante alta. Entonces, a eso me refería yo en la sesión anterior cuando decíamos que en lo usual, con temperaturas de ambiente en la temperatura 1 y temperaturas altas posibles, aquí estamos tomando 1500 grados centígrados, que repito, muy pocas turbinas resisten esa temperatura. Entonces, ese como especie de límite nos está reportando una RP óptima que sería P2S, que es la misma P2, bueno, por lo pronto, que es la misma P3, perdón. Eh, por lo pronto serían 23.26 al hacer el cálculo numérico. Y las otras condiciones derivadas de ese planteamiento de funcionamiento están relacionadas a la derecha. Entonces, esto está soportado pues en las tablas que se pueden generar para dando valores a las distintas condiciones de operación. Nos resulta esa gráfica ya que reflejan los datos que les mencioné. T1, que es prácticamente la temperatura ambiente de Bogotá. T3, 1500 grados centígrados, que es un límite común operacional grande. Y las demás condiciones. Observamos que dentro de las conclusiones también de la sesión anterior, la temperatura 2 es exactamente igual a la T4S. O sea, para los procesos isentrópicos, funcionando con la relación de presión óptima, tenemos esos resultados. Bien. Aquí están los valores para el trabajo neto, para el QSUH y la eficiencia del ciclo, que sería la relación de estos dos valores. 626.54 entre 1055,86 nos da esa eficiencia. Con, repito, eficiencias isentrópicas para la turbina y compresión y el compresor del 100% y esa T1 y T3 1500 grados centígrados con P1 de 100 PSI. Bien. Si se consideran esas eficiencias para compresión y turbina, ya los valores, vemos el corrimiento de los valores de T2 y T4. T2 disminuye. Perdón. T2 aumenta. Aquí tenemos T2 437 y T2S 448. Aquí vemos que disminuye. Y T4 aumenta, es decir, ya comienza a darse una diferencia entre T4 y T2, que en este caso son del orden de, vemos como unos 140 grados centígrados, que pues es una diferencia
significativa que nos permite pensar en incorporar un proceso de regeneramiento de energía, o sea, aparte de esa condición térmica de 4, de la energía asociada a esa condición térmica, poderla incorporar al ciclo mediante el proceso de regeneración. Bien, Profe, ese cambio, ¿sí? ¿por qué sucede? Ese cambio de temperatura, ¿por qué sucede? Que no entendí. Porque como los procesos son no isentrópicos, entonces aquí cuando nosotros, fíjense que aquí se presenta otro cambio y es, de acuerdo con esta gráfica, tengamos pendiente que el proceso es isentrópico, ¿m? Entonces T2S, T4S son la misma, ese es el resultado del análisis dándole valores a todos los puntos que tenemos allí. Y de aquí se deduce la relación de presión, que en este caso es la óptima, con la ecuación que vimos que es el producto de las eficiencias de compresión y turbina multiplicado por la relación T3 sobre T1 y todo eso elevado a un medio y 1 menos K menos K sobre 1 menos K, si no estoy mal. Bueno, pero es la ecuación que nosotros vimos la clase anterior. Entonces, aquí nos da esa presión, esa RP, que es la relación P2S sobre P1, es 23,6. Si nosotros bajamos la eficiencia y queremos trabajar con la relación de presión óptima, fíjense que al relacionar P2 sobre P1 ya nos da es 16, porque se metió en la ecuación las eficiencias que son menores del 100%. Entonces, eso hace que esa presión óptima, esa relación de presión óptima sea apenas de 16. Entonces, se bajó la isobara 2 y eso hace que el corte con la línea de compresión que refleja el proceso de compresión 1-2 se corra hacia abajo. El punto 3 a tener una presión menor, con el corte de 1500 se corrió hacia la derecha y su salida, por ende, como también es no isentrópica, porque la eficiencia de la turbina, de la expansión en la turbina es del 95%, entonces el punto 4 corta más a la derecha y más arriba. Entonces, eso es lo que hace que se presenten ya esas diferencias de temperatura por los procesos mismos que se dan en cada una de las unidades de operación, compresión y turbina. Aquí lo único que se mantiene constante es la presión inicial, la temperatura inicial y T3. De resto es consecuencia de los procesos no isentrópicos y que conducen hacia la operación hasta una presión 2-3 menor, de acuerdo con la ecuación, y los procesos no isentrópicos que generan unos cortes con esas presiones, tal y como lo vemos en la gráfica. Entonces, por eso. Bien. Ya incorporando el regenerador, perdón,
vemos ya las líneas que representan los nuevos puntos 5 y 6, cómo se modifica la temperatura de entrada tanto aquí al calentador, se modifica de 2 a 6, y el punto 5, que es cómo entra el, la corriente, cómo sale del regenerador, cómo entra la corriente que sale del regenerador, cómo entra al enfriador. Entonces, esa es una recuperación de energía que se da dentro de la implementación del regenerador. Y aquí lo vemos para esas condiciones de eficiencia de compresión y expansión. Entonces están los nuevos puntos. Fíjense que en la conclusión que habíamos hecho la sesión anterior, T4, 578, T6, aquí está 10 grados por debajo, lo mismo que 5 y 2. Esa fue bueno, no están reflejadas aquí como en el glosario de condiciones de la derecha, pero es necesario recordar esa conclusión a la que llegamos la vez pasada, por el hecho de que los C sub P0 son constantes y las masas que fluyen en el regenerador son iguales tanto para la corriente caliente como para la fría. Y aquí vemos las conclusiones que recoge los valores de trabajo, que en este caso se mantienen, trabajo neto, pero las eficiencias son las que varían. Vemos que con regenerador sube al 52.2 y sin regenerador 47.5. Bien. Y aquí pues se ha disminuido la eficiencia de la turbina, que genera una mayor diferencia entre T4 y T1, y a su vez eso disminuye la eficiencia sin regenerador, que sube un poco con la incorporación de ese regenerador. Y obviamente el trabajo neto disminuye por esa disminución de la eficiencia de la turbina. Bien. Aquí ya vemos incluso más notoria y la comparación que se hace y se ve más claramente la respuesta a la pregunta que se hacía hace un rato. Y es que el trabajo y el diagrama y la presión 2, la presión de salida más bien, que la una sería 2 y la otra sería 2, es la presión de salida del compresor, y desde luego que es la entrada a la turbina, se modifica por el hecho de que se consideran eficiencias de turbina y compresión diferentes del 100%. Aquí lo vemos ya más claramente incorporado en una sola gráfica. Entonces, se disminuye RP óptima, aún manteniendo T3 y T1 y la misma presión 1. Y ya se tiene como la comparación de esas dos condiciones de operación. De esas, sí, por lo pronto dos. Y aquí la vemos con la segunda, cuando disminuimos aún más la eficiencia de la turbina.
Se ven más claramente esas diferencias. Bien. Entonces, uno de los mejoramientos que se pueden hacer para este ciclo Brighton, análogo al que se veía en el ranking, que era haciendo la incorporación de como dos etapas, perdón, para el recalentamiento, para incorporar el recalentamiento. Aquí también lo podemos hacer, pero para eso es necesario analizar de pronto algo que ustedes pudieron haber trabajado en su curso de fluidos en el tema de flujo compresible, cuando se hace, cuando se requiere una presión muy alta en un gas lograda a través de un proceso de compresión. Entonces, una manera de hacerlo era haciendo ese proceso por etapas para disminuir el trabajo. Incluso recordando lo que se concluyó la primera parte de esta presentación de hoy, que entre la compresión se haga desde más alta temperatura, el trabajo que nos toca imprimir es mayor al compresor. O sea, va a ser más costoso en la medida en que se va subiendo la temperatura. Entonces aquí vamos a hacer un análisis que, repito, pudieron haberlo hecho en su curso de fluidos, cuando el proceso se hace en dos etapas. Entonces, aquí hemos incorporado una presión intermedia, una P sub I, y arrancamos desde el punto 1 hasta el punto 2 SI para el proceso isentrópico y 2I para el proceso no isentrópico hasta la presión intermedia. Y obviamente aquí se reflejan las temperaturas correspondientes para el punto 2 SI y 2I. Bien, para no seguir comprimiendo hasta la presión 2, que nos salga más costoso, entonces uno diría, bueno, lo mejor es hacer un enfriamiento. Bueno, las ecuaciones son las que están apareciendo ahí arriba. Ahora sí, hacemos un enfriamiento. Puede ser hasta la condición de temperatura inicial, pero a la presión intermedia. Y desde allí reiniciar la compresión hasta la presión final requerida. Ese proceso en el diagrama TS aparece dibujado con esas nuevas flechas y esos nuevos puntos. Entonces, a partir del punto 1I, que sería a la misma temperatura del punto 1, pero desde la presión intermedia se haría esa compresión. Bien, correspondientemente el trabajo de ese compresor 2 estaría evaluado con esa expresión de arriba a la derecha. Bien, la suma de estos trabajos será el trabajo neto de compresión, que pues se reflejan con la suma de los dos términos de la derecha que están al lado de arriba, de los dos los miembros de la igualdad del lado derecho. Bien, la suma. Listo. Si las eficiencias de los dos compresores o los dos procesos de compresión son las mismas, entonces podemos factorizar la ecuación de trabajo neto de esa manera. Así las cosas, al derivar ese
esa expresión de trabajo neto con respecto a la presión intermedia, que es la que vamos a optimizar para obtener la mayor cantidad de trabajo, para saber cómo se evalúa la mayor cantidad de trabajo posible. Entonces, esa debe igualarse a cero. Y nos resulta que asociando algebraicamente todos los términos que incorpora esa ecuación, nos resulta lo que tenemos ahí. Eso nos permite cancelar ese producto, ese par de factores, y ya desplegando algebraicamente la expresión que nos había resultado, nos queda esto que tenemos allí. Finalmente, asociando en P sub i, haciendo las factorizaciones correspondientes, nos queda que el proceso de compresión en dos etapas se optimiza, es decir, en este caso nos permite tener una menor cantidad de trabajo, se minimiza el trabajo cuando la presión intermedia es el promedio geométrico de las dos presiones extremas. Entonces, sería la raíz cuadrada del producto de esas dos presiones. Y entonces, y aquí independientemente, lo único importante es que las eficiencias de compresión sean las mismas para que ya no dependan de la eficiencia. De lo contrario, nos tocaría tenerlas en cuenta y el resultado sería diferente. Pero lo que usualmente se asume es que las eficiencias de compresión son las mismas. ¿Listo? Bien, ahora incluyendo esta conclusión en el proceso ya visualizado con este esquema, tendríamos, así como para la compresión es necesaria una presión intermedia que incluye incorporar un interenfriador. Para el proceso de expansión podría decirse que ocurriría lo mismo, pero en este caso el trabajo se aumentaría, sería el máximo, si nosotros también hacemos una expansión en dos etapas hasta esta depresión intermedia, y el análisis sería similar, y nos daría también que si analizamos únicamente el proceso de expansión grande, desde 3 hasta 4, al hacerlo en varias etapas, en dos etapas en este caso, hasta una presión intermedia y luego hacer el proceso de recalentamiento análogo al del ciclo de Rankine, mejoraríamos la eficiencia del ciclo y maximizaríamos ese trabajo de expansión si lo hacemos en dos etapas. Esto, al verlo en el diagrama, miren cómo la incorporación de esa etapa intermedia disminuye aún más, incluso en el caso isentrópico, la temperatura de salida de la compresión, y se aumenta la temperatura de salida de la turbina. Es decir, T4, en este caso T4S menos todos S es bastante alto. Si nosotros tenemos las mismas condiciones de presión 1100, T120, T3500, y para el caso isentrópico, la diferencia de temperaturas T4S menos T2S es de casi 600 grados centígrados, 660.
que pues es una diferencia ahí sí bastante grande que nos permite hacer el regeneramiento que, que mejora la eficiencia del ciclo, a pesar de tener procesos isentrópicos. En una sola etapa, recuerden que no se podía hacer regeneramiento porque T2S y T4S eran las mismas, trabajando con una relación de presión óptima. Aquí también la relación de presión óptima es 23.26, que es la relación P2 sobre P1, que es la relación de presión óptima para el caso isentrópico primero que vimos. Bien, aquí vemos que el trabajo neto se aumenta, la eficiencia es un poco menor, pero lo que sí es significativo es el incremento del trabajo neto. Bien, aquí incorporamos el regenerador. Esa sería como la gráfica correspondiente a ese regenerador, que en las dos puntas se plantea, o pues se cumple el delta T de acercamiento de 10. Este es el resumen de las dos situaciones con y sin regenerador. Entonces, miren el incremento tan grande de la eficiencia del ciclo hasta el 73.5%. Aquí ya se están considerando eficiencias isentrópicas menores que el 100% tanto para compresión como para la expansión en la turbina y de igual modo cómo se modifican esas temperaturas de salida. Aquí se disminuyó más la eficiencia de la turbina hasta un 85% y vemos la diferencia entre T4 1035 grados centígrados y T2 174, son casi 850, 840 grados centígrados que justifican un regeneramiento aún mayor. Entonces, estos son los valores de de trabajos, tanto de una situación como, es decir, con regenerador y sin regenerador. Y aquí ya un esquema que, aprovechando ese resultado anterior, nos permite incorporar otras presiones intermedias adicionales, o sea, más etapas del ciclo. Aquí lo vemos con 4 etapas en donde en medio de cada compresor hay un interenfriador y en medio de cada expansión hay un recalentador. Y tenemos 3 recalentamientos, un calentamiento y 3 interenfriamientos y un enfriador. Y por supuesto un regenerador entre, entre la salida de la turbina y de la última turbina y la salida del último compresor. Ese sería el esquema para la operación. Y estas serían, repito, tienen esas gráficas están generadas con las tablas correspondientes al Excel, que se han generado en Excel para que describen todas las líneas de presión y los valores han sido calculados con las expresiones que nosotros hemos deducido acá. Ese sería como el esquema para los procesos isentrópicos
Y estas son las conclusiones energéticas que nos interesan aquí cuando las eficiencias no son del 100%. Y aquí otra eficiencia inferior todavía a la turbina. Pero aún así, miren que en el caso más desfavorable, teniendo en cuenta las eficiencias de turbina y compresor, manejado de esta manera, la eficiencia del ciclo es del 71.8%, que es bastante alto. O sea, aquí la diferencia entre una y otra, 32.4 y 71.8%, la justifica en gran medida la incorporación del regenerador. Ese es el elemento, en este caso, más importante que nos permite un trabajo de 738.27 kilojulios por kilogramo de, de fluido que tengamos operando acá. Bien, aquí pues la pregunta obvia sería, bueno, la presión intermedia 4 sub I, ¿cómo se logra? Primero habría que evaluar la presión 4 sub 2I o 2 sub 2I, que sería el promedio geométrico entre la presión 1 y la presión 3. Y después de tener esa presión intermedia de las dos extremas, con esa y la de abajo y con esa y la superior, del mismo modo calcularemos las intermedias entre esos dos intervalos con el promedio geométrico correspondiente. Es decir, que P4 sub I sería igual a la raíz cuadrada de P4 sub 2I sobre P4. Y lo mismo para 4 sub 3I, que sería la raíz cuadrada de P3 por P4 2I. Miren que las temperaturas T3 y T4, todas las temperaturas sub 4I, 2I, 3I, se van cada vez entre más presiones intermedias consideremos, entre más etapas, se van acercando. Lo mismo que las temperaturas T1 y T2 y sub 2 y sub 3 se van también acercando. Eso nos permite pensar que en el límite, cuando el número de etapas tiende a infinito, esas dos, tanto la superior como la inferior, van a ser prácticamente la misma. Y en ese caso tendríamos una especie de compresión isotérmica y expansión isotérmica, que pues era algo que nos habíamos planteado en las primeras sesiones del curso, cuando analizábamos los procesos, las posibles trayectorias de las expansiones en una turbina, había como una especie de límite que alguien planteó, que el límite era cuando se estaba analizando el incremento de la irreversibilidad para el proceso, que ese era un límite posible, pero vimos que no, que era para el proceso isentálpico, pero que se podían hacer procesos de expansión isotérmicos, planteando un esquema como este. Esa es como un paréntesis recordando lo que hicimos al comienzo del curso. No sé si tengan alguna pregunta, algo que sea necesario aclarar. ¿Sí están ahí? Sí, profe, sí, estábamos ahí.
Pero pues, por mi parte no tengo preguntas. Bueno, incluso que ese es en ese extremo se emularía un ciclo que más adelante miraremos dentro de este tema de ciclos con aire está. Bien. Bueno, ahora siempre hemos visto al ciclo de Brighton funcionando como ciclo cerrado que puede utilizar un fluido de trabajo que es un gas que puede ser cualquiera, pero que lo hemos como asimilado al aire y que pues en general puede usarse cualquier tipo de fluido. Ya entrando al ciclo abierto, nos toca tener en cuenta otros aspectos. Entonces, a partir del ciclo cerrado, como lo tenemos aquí, esquematizado, eh, el ciclo abierto, ¿qué hace? Por ser abierto, obviamente utiliza aire como fluido de trabajo, ahí sí necesariamente tiene que ser aire. Se realiza la compresión. Aquí podemos tener o un calentador, ¿cierto? Y el aire caliente entra a la turbina, se expande y sale a la chimenea o sale al exterior. Pero la chimenea la usamos como un elemento de tiro, en este caso sería tiro inducido y eso se hace pues con, con la forma de funcionar de una chimenea, que es, ella jala de por sí por el diseño que tienen y hace como una especie de succión a la atmósfera. Bien. Mm, en ocasiones, que es lo más usual, se cambia el calentador por un quemador. Es decir, que un quemador adiabático, que lo que busca es que el calentamiento se produzca mediante la quema de un combustible, que aquí lo incorporamos con un rótulo 10. Y entonces ese combustible se quema y el calor generado en la combustión es el que hace que se caliente toda la masa hasta el punto 3. Y entonces aquí nos toca, pues ya en todas las unidades de operación, tener en cuenta la masa que fluye porque ya cambia. Y es la masa de combustible que se incorpora. Obviamente hay que tener en cuenta también la temperatura 3, que es obviamente la recomendación de quien construyó la turbina. Y el combustible debe ser el necesario para, por un lado, lograr la máxima temperatura posible sin que rebasemos la T3 recomendada por el constructor de la turbina. Ese es nuestro límite. Bien. Entonces, en esa situación, al tener en cuenta el diagrama TS correspondiente, fíjense que el proceso 4.1 ahí ya no se cierra, porque pues si bien arrancamos de la temperatura 1 y presión 1, que para el caso de ser abierto pues será T0, que son IP0,
porque generalmente así se rotulan las condiciones del ambiente. Entonces, ahí sí ya hay un punto fijo, que son las condiciones atmosféricas, un punto fijo de entrada al ciclo y obviamente, en este caso, al compresor. Y el T3 es el límite, repito, de operación para la turbina dado por el constructor. En el compresor, nuevamente las ecuaciones que lo gobiernan de primera ley con C sub P0 constante. En la turbina, lo mismo. Aquí el quemador adiabático nos toca hacerle un análisis especial y completo de lo que ocurre como condiciones de entrada y salida, pero a la vez nosotros sabemos que internamente puede realizarse un proceso hipotético que lo definen varios subprocesos, mejor dicho, un proceso general de entrada y salida, ¿cierto? Pero que internamente se pueden producir procesos hipotéticos que el efecto de cada uno, la suma de esos efectos, nos den el proceso general. Y es lo que nosotros conocemos como la ley de Hess, que es la primera ley de la termodinámica aplicada a los procesos de combustión. Entonces, Q sub H, el calor que entra al ciclo, tiene que ser igual a la masa de combustible por el poder calorífico inferior, que era el que nosotros decíamos nos importa en el ciclo. Es el calor que podemos aprovechar en este caso en el ciclo. Bien, entonces tenemos un quemador, unas corrientes de entrada 2 y 10 y una corriente de salida 3. Ese quemador lo tenemos dividido en 3 partes, en 3 secciones. Entonces, otra condición que hay que incorporar al análisis es la temperatura estándar de 25 grados, que es la que debemos tener en cuenta para la aplicación de ese poder calorífico inferior, que como recordarán ustedes, se estandariza a 25 grados centígrados, porque es como se calcula el poder calorífico superior a partir de los calores de combustión que están reflejados o están tabulados también a 25 grados centígrados. Entonces, por eso nos toca en el perfil de temperaturas que vamos a dibujar en el quemador, tener en cuenta esa condición, una especie de condición de referencia, que es la temperatura estándar. Bien. Entonces, el aire en este caso entra comprimido a temperatura 2, que como vimos en el esquema, como lo vemos en el diagrama TS, esa temperatura 2 es muy superior a la temperatura estándar. Que pues incluso podemos nosotros trabajar a las condiciones estándar, o sea, T0 a 25, pero entonces eso tendría efecto sobre otro aspecto que miraremos más adelante. Entonces, lo primero que hay que hacer es como una especie de enfriamiento hipotético del aire que está a T2 hasta 25 grados centígrados. O sea, estamos llevando a condiciones estándar el aire que entra al quemador. Repito, esto es hipotético. El proceso de enfriamiento, entre comillas, total, la entalpía total del punto 2'A, o sea, la salida menos la entalpía del 2A,
esa es la primera ley aplicada a ese proceso de enfriamiento, tendrá que ser igual a la masa de 2, que en este caso pues es aire, por el P0 del aire, multiplicado por 25 grados menos T2. Ese será el cambio de entalpía de ese proceso hipotético de enfriamiento. Si el combustible está en un tanque de almacenamiento que puede estar, dijéramos, aislado térmicamente del ambiente, pero si lleva ahí mucho tiempo, muy seguramente va a adquirir la temperatura del medio ambiente, o si no está también aislado. Aquí puede estar, dijéramos, a una temperatura inferior a 25 grados. Bueno, ahí la condición de operación nos dirá ese valor, la situación de la operación. Entonces, habría como una especie de calentamiento hipotético de ese combustible hasta la temperatura estándar de 25. De 2 a 3, bueno, primero la ecuación correspondiente a ese proceso de calentamiento pues será similar a la anteriormente mostrada para el aire. Será la masa multiplicada por el P0 del combustible por la diferencia de temperaturas 25 menos la entrada. Bien. A esas condiciones, los dos, combustible y comburente, hacemos la combustión. Y esa combustión también hipotéticamente la hacemos a 25 grados centígrados. O sea, la condición, ya los gases de combustión están en 3', pero a 25 grados centígrados. Ese proceso de combustión H3' menos H2' más H2'C, eso entre paréntesis será el calor Q sub H que entró al ciclo y será igual a menos poder calorífico inferior, porque eso fue un calor que ingresó ahí al sistema multiplicado por la masa de combustión, de combustible. Y eso se ve reflejado en el proceso que pintamos allí de incremento de la temperatura en el quemador. O sea, habría como un calentamiento que utiliza ese Q sub H de los humos de combustión que estaban a 25 grados hasta la temperatura T3 deseable. Y esa diferencia de entalpías está reflejada por esa ecuación. El delta H total, o sea, la suma de los miembros izquierdos de esas 4 igualdades de esos procesos hipotéticos del balance de entalpía, serán la sumatoria de los delta H sub I de cada uno de esos subprocesos. ¿A qué valor debe tenerse en cuenta en esa suma? Como el proceso es adiabático dentro del quemador, es decir, estamos sobre la base, teniendo en cuenta que en el quemador no se pierde nada de energía a los alrededores, toda la energía de la combustión se aprovechó en el calentamiento de los humos. Entonces, la sumatoria total debe ser exactamente igual a 0, ¿cierto? Porque el proceso es adiabático y obviamente al hacer la suma ya de los miembros derechos de las 4 ecuaciones que están allí planteadas, nos queda lo que tenemos acá. Todo esto es para evaluar la cantidad de combustible necesaria para la obtención de la temperatura T3. Fíjense que aquí
la única incógnita que hay es la masa de combustible, porque lo demás obviamente nos lo debe dar el problema que incorpora este aspecto. Aquí haciendo las factorizaciones algebraicas correspondientes y todo dividido por M2, porque en este caso sería la base de cálculo para el ejercicio. Entonces, por cada libra de aire, por cada kilogramo, por cada tonelada de aire, vamos a ver qué tanta cantidad de combustible es necesaria. Entonces, llegamos a esta expresión. Tenemos T2, lo podemos calcular a partir de T1. Y eso lo podemos calcular a partir de del mismo, de la eficiencia en la compresión y de la relación de compresión, que en este caso sería también la óptima, es decir, P sub 2 la podemos calcular con base en RP óptima, que esa también la calculamos con el producto de las eficiencias elevado a la 1 medio por K sobre 1 menos K. Y ya tendremos esa T2. T3 es un valor que nos da el ejercicio, el límite que para la fabricación del fabricante de la turbina, perdón. Y ya tenemos todo. Entonces de aquí obtenemos la masa necesaria. Muy seguramente esa masa debe ser menor que la masa estequiométrica para quemar, para gastar, por así decirlo, todo el oxígeno del aire que entra al proceso de combustión. Es decir, en otras palabras, aquí habrá un porcentaje de exceso alto de oxígeno en esa combustión, porque recordemos, el límite es T3. Recordemos, haciendo un paréntesis, que la máxima temperatura que podemos lograr en una combustión es la temperatura diabática de llama, pero recuerden que esa es obtenida mediante la combustión de oxígeno, el teóricamente necesario para la combustión, y solamente oxígeno, y aquí estamos usando aire. Bien. No sé si haya alguna pregunta en el análisis de este esquema de combustión. No hay preguntas. Y recordar que estamos considerando el poder calorífico inferior. Bien. Como no los escucho, entiendo que todo está bien. Y aquí también vamos a considerar el regeneramiento. Ese regeneramiento pues obviamente implica que la salida de la turbina se haga pasar por el regenerador y que la salida del compresor también se haga pasar por el regenerador para ahorrarnos combustible en el quemador. Bien, aquí esto reflejado en el diagrama TS implicaría pues, nuevamente las ecuaciones que gobiernan cada proceso. Aquí ya tenemos en cuenta el quemador, en el regenerador, pues como es un regenerador adiabático, es un balance de entalpía
donde no hay calor hacia los alrededores, o sea, la eficiencia de ese regenerador es desde el 100%, que podría ser diferente. Bien. Entonces aquí en el ciclo se considera un proceso de enfriamiento para los humos desde 4 hasta 5 y allí vemos la temperatura de salida correspondiente. Y la idea es ver cómo es la operación en ese regenerador y el resultado más bien para poder calcular T6 y T5. Entonces, la relación de masas M4 sobre M2 para el caso del regenerador es la relación de diferencias de temperatura que vemos allí. Entonces, aquí vemos que M4 es mayor que M2, luego esa relación es mayor que la unidad, luego esa desigualdad debe hacerse notar en el lado derecho de la igualdad. Es decir, que T6 menos T2 sobre T4 menos T5 mayor que 1, porque M4 es mayor que M2. Bien, eso haciendo el manejo algebraico de esa desigualdad, haciendo los cambios correspondientes para asociar las temperaturas de cada punta del regenerador, del intercambiador, en cada lado de la desigualdad. Entonces vemos que T2 menos T5 menos T2, perdón, es mayor que T4 menos T6. Como ese regenerador es un intercambiador de calor prácticamente, que maneja dos gases, aire que se calienta, aire caliente que se calienta más, y humos de combustión que se enfrían. Entonces, el delta T de acercamiento, según este análisis, debe quedar en la punta 4,6. Eso quiere decir que para el desarrollo de un ejercicio que incorpore estos aspectos, es necesario hacer un análisis teniendo en cuenta esta conclusión, que el delta T de acercamiento está en la punta 4,6. Fíjense que el punto 4 y la temperatura 4 depende del proceso de expansión que arranca en 3 y esa temperatura T3 no se modifica si nosotros incorporamos el regenerador. La presión 2 tampoco se modifica porque se incorporó el regenerador. Eso quiere decir que ahí de pronto habría algo que cambie y es la masa de combustible debido a la incorporación del regenerador, que va a ser menor. Y entonces eso hace que se modifique, que tenga una variación ligera el punto 4 en relación con la masa, porque ya esa misma masa no va a ser la que actúe como fluido caliente dentro del regenerador. Eso quiere decir que ahí habría una especie de proceso iterativo para calcular exactamente el, el, eh, el ciclo debido a los cambios de masa, pero son muy, muy sutiles. Es decir, que primero habría que
trabajar sin el regenerador y después con la temperatura 4 lograda así sin regenerador, calcular nuevamente el ciclo con regenerador para que eso me va a modificar la masa 4 nueva que permite considerar ese, ese regenerador. Eso lo vamos a ver en un ejercicio. Bien. Aquí hay una serie de modificaciones posibles, todas con miras a mejorar la eficiencia del ciclo. Entonces aquí se están diciendo con doble eje y regenerador. Entonces, del esquema que teníamos anteriormente con un regenerador, nosotros podemos hacer que se utilice una turbina que produzca el trabajo que necesita el compresor. O sea, un proceso de expansión que solamente lleve la condición de presión de salida hasta 4, de modo que solamente produzca el trabajo necesario para el compresor. Lo está planteando esta ecuación aquí sobre el eje que las conecta. Obviamente, en esa primera expansión, en esa turbina que llamamos ahora turbina 1, va a haber un enfriamiento, o mejor, una disminución de temperatura porque es adiabática. Y esa nueva situación nos permite incorporar más combustible en otro quemador a esa presión más baja, que plantearía aquí algo análogo al del ciclo de Rankine como un recalentamiento en el quemador 2 y luego sí la expansión en una turbina siguiente, que sería la que produciría todo el trabajo neto del ciclo, porque el trabajo que hizo la primer turbina se gastó exactamente para mover el compresor, como lo vemos allí. Ese sería el esquema de operación de un ciclo Brayton abierto con doble eje y regenerador. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí están todos ahí? Sí, profe. Profe, una preguntita. Sí. Pero no en no en el que tiene regenerador, sino antes, donde estábamos haciendo. Aquí. Sí, sí, acá. Los CPs, digamos, para el flujo 4 no habría tenido que cambiar con respecto al flujo 2. Sí, y ahí es donde debemos recordar cuando trabajamos la combustión inicialmente, decíamos que si bien los humos tienen todo lo que mostramos al final de esa parte y al inicio del Brayton, que eran pues todo el nitrógeno, el aire, los humos de CO2, el CO posible que pudiera darse como combustión incompleta. Todos esos humos se van a asimilar a aire estándar. Y por eso es que esa es una simplificación que se hace para el análisis. Por eso es que se cancelan estos CP0s. O sea, el CP0 del aire sería igual al CP0 de los humos, aunque nosotros sabemos que en esencia no es lo mismo, pero porque ahí
dijéramos casi que lo mayoritario, ahí prácticamente parte del oxígeno está reemplazado por CO2. Entonces, y ahí estamos diciendo que la combustión, todo el CO2, el carbono pasa del combustible pasa a CO2. O si nos tocaría hacer un análisis mucho más minucioso, ¿cierto? Considerando la composición de los humos y todos los elementos constitutivos si hay combustión incompleta, es decir, si hay CO2, está el aire, está la humedad del aire, está la humedad del agua de combustión. O sea, todo eso, obvio que nosotros tenemos herramientas para hacerlo, pero se vuelve muy dispendioso. Y los cambios no van a ser, dijéramos, mayores sobre el resultado del ejercicio. Claro, lo podemos hacer y lo sabemos que en esencia son diferentes los humos de combustión del aire normal, pero hacemos esa especie de simplificación. O si no, sería mucho más complejo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Cuando hablamos de los aire estándar, ya justamente para aplicarlo acá. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bien, ¿algo más? Incluso miren que aquí cuando mirábamos la combustión, pues lo planteamos como CP0 de los humos, pero después lo factorizamos como uno solo, el CP0. Aquí ya está, aquí ya está este CP0 asimilado con este que es el del aire, ¿cierto? Y aquí ya lo único que se diferencia es el CP del combustible como tal, que puede estar a una temperatura distinta, pero aquí ya lo estamos incorporando como uno solo, una sola sustancia que es aire estándar. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces aquí de pronto lo más dispendioso, por así decirlo, sería que tener en cuenta que hay una presión intermedia que no es exactamente la que vimos en el tema anterior de la presión intermedia óptima para un solo proceso, tanto de combustión o de compresión o de expansión, perdón. Aquí esta presión intermedia 4 es la que corresponde a que en la expansión de 3 a 4 generemos el trabajo exacto del compresor. O sea, esa nos toca calcularla para poder dar cumplimiento a esto. Porque nosotros sabemos que a partir de un punto 3, entre mayor sea la expansión, pues se va a producir más trabajo. Y otro aspecto aquí es que estos trabajos son totales. Es decir, que este de la izquierda es el trabajo de compresión, que sería el producto de M, que sería en este caso la base de cálculo M1, sobre E multiplicado por CP0 delta T. Y este sería el trabajo M aquí de ese M sería el M de los humos, el trabajo de la turbina sería el M de los humos, aquí el M de la base de cálculo. Este es M de los humos que ya tiene M1 más M10, o M2 más M10, o M8 más M10. Aquí sí ya toca tener en cuenta esa masa, que es diferente. Bien, porque ya está incorporado aquí en la turbina. Entonces,
en esta nueva situación, aquí lo estamos visualizando, que si bien antes era solo pues dos presiones, P1 y P2, aquí hay una expansión hasta la presión 4, en donde se cumple que el trabajo total de la turbina debe ser el que necesita exactamente el compresor. Y aquí lo vemos reflejado M1 por CP0 T1 menos TS dividido por la eficiencia para poder calcular T2. Aquí viene el proceso de una nueva combustión que tiene a su vez una salida isentrópica y no isentrópica. Y eso hace que se pase al regeneramiento, ese sería el enfriamiento de los gases. Entonces, miren que la compresión se hace en una sola etapa. La expansión en dos etapas. Una primera etapa para lograr el trabajo necesario que requiere este proceso de compresión y luego un recalentamiento en otro quemador. Y una expansión hasta la presión atmosférica, en este caso. Entonces, aquí nuevamente cancelamos los CP0 porque decimos que todos son aire estándar y calculamos la temperatura 4S, que aquí la idea es calcular la presión 4, pero ya tenemos el punto 3 y la presión 2. La temperatura 3, presión 2, las eficiencias, calculamos T4S, con T3 y la expresión para la expansión isentrópica que conocemos, vamos a obtener el RP de la turbina 1, que es distinto al RP total, que es P2 sobre P1. Aquí sería el RP de la turbina 1, que sería P2 sobre P4. Y sabemos que T2S sobre T1 es la presión RP óptima. Aquí estamos revisando la acción de A4S y tenemos el RP de la turbina 1 expresada en listo. Aquí seguimos trabajando la ecuación, reemplazamos RP óptima, seguimos trabajando la ecuación y esta sería la ecuación para el RP de la turbina 1. En el quemador tenemos pues, lo que ya el balance de energía correspondiente. En el quemador pues, el nuevo proceso de calentos.
Bien, aquí lo que nos hace, digamos, podemos ver el proceso de regeneramiento 6728. Lo que nos hace, dijéramos, pequeño ese proceso de regeneramiento es que pues T2 es relativamente alta. Entonces podemos pensar en un esquema como el que sigue, que es el ciclo Brighton abierto con doble eje con regenerador e incorporamos lo que trabajamos al comienzo de la sesión de hoy, que sería compresión y expansión por etapas. Eso para mejorar el regeneramiento. Entonces mire que tenemos aire, tenemos una compresión en 2 etapas, tenemos un interenfriamiento. Aquí sí ya nos toca pensar digamos, como estamos tomando aire aquí atmosférico y aquí necesitamos un interrefriador, pero requiere de un elemento que puede ser o agua de enfriamiento o aire de enfriamiento, si pensamos que esto sea un radiador. Entonces, que también esos fluidos de refrigerantes están a la temperatura ambiente, en este caso, o sea, para hacerlo barato. Entonces, usamos agua de enfriamiento o usamos aire de enfriamiento. Eso significa que T3 no va a estar igual a T1, va a estar a un delta T de acercamiento con respecto al fluido de enfriamiento que utilizamos aquí, que puede ser aire o agua. Llegamos a la siguiente compresión hasta 4 y se hace el regeneramiento correspondiente. Luego aquí hacemos una primer combustión en donde se utiliza una turbina que me permite hacer una expansión hasta una situación en donde el trabajo generado por esa turbina sea exactamente igual al que requieren los dos compresores. El trabajo total, nuevamente, insisto, que se realiza luego una segunda etapa de combustión hasta la temperatura 8, que debe ser igual a la temperatura 6, que debe ser igual a la temperatura 10. O sea, esos son los límites de temperatura de resistencia de la turbina, de las turbinas, de las 3 turbinas en este caso. Y la expansión también la hacemos en 2 etapas. Entonces aquí habría una presión intermedia 9-10, que sería el promedio geométrico entre P8 y P11. O sea, en últimas habría 2 presiones intermedias. Esta, P7, que es la misma P8, que sería la necesaria para producir en esta turbina el trabajo que requieren los 2 compresores. Y otra presión intermedia, esta sí es el promedio geométrico entre 8 y 11. Eso nos permite subir la temperatura 11, el nivel térmico de 11 se sube de modo que tiene un mayor potencial para el regeneramiento acá, que nos permite ahorrar combustible sobre todo en este quemador. Porque pues aquí sí ya es indiferente la cantidad de combustible que se requiera para recuperar la temperatura T8, T10, que debe ser la misma T6. Bien,
¿Alguna dificultad en este esquema? Bien. Eso, haciendo todos los cálculos, detrás están también las tablas generadas con las ecuaciones que vimos para un esquema de esta naturaleza en el diagrama TS, que ha sido, esto es producido en Excel también, con una temperatura, aquí no están las condiciones de operación, pero de pronto se pueden deducir los valores correspondientes a cada situación. Bueno, faltó ponerlos, pero es algo similar al caso anterior. Vemos, bueno, aquí la temperatura máxima 6, 8, 10 es de 1400. A esa temperatura T1, T3 y temperatura 1, que en este caso son como 20, le corresponde esa relación de presión óptima P456, que es la presión máxima P2, dividido entre P1, que muy seguramente son 100 kilopascales. O sea, presión atmosférica normal. La, esta presión 2 de los puntos 2S, 2 es la presión intermedia para la compresión. Ese sí es el promedio geométrico entre esta presión máxima y esta presión mínima de 100. Esa roja es la presión intermedia. Esta presión intermedia es para la generación del trabajo necesario para los compresores, o sea, la presión de salida de 2. La presión de salida, perdón. Profe, qué pena, no sé si nos escuche, pero yo no estoy escuchando nada. Creo que, no sé, algo le ocurrió al micrófono, a su micrófono, profe. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, que aquí una pequeña desconexión. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, señor. Bueno, entonces les decía que este esquema o esta gráfica representa con valores similares al del caso de la presentación de varias etapas. Aquí la diferencia es que la temperatura máxima es 1400 grados centígrados, la mínima son 20. Aquí esta presión azul es la que corresponde, perdón, esta presión roja, que aquí, que vemos acá, es la presión intermedia para el proceso de compresión, en donde en ese caso la compresión se da en dos etapas y por ende
sería el promedio geométrico de la presión máxima y esta presión mínima, que es de 100 kilopascales. Esta presión máxima es la que se obtiene de la ecuación que vimos para el RP óptimo, que sería el promedio geométrico, o mejor, sería la raíz cuadrada de la relación de presión máxima, que sería el promedio, el producto, perdón, de las eficiencias por la relación de temperaturas T3, T1 elevado a la 1 medio y elevado al exponente K sobre K menos 1, que fue el que dedujimos. La presión violeta es la presión a la que debe llevarse la expansión en la primera turbina, de modo que el trabajo producido hasta allí, hasta esa expansión, sea el necesario para mover los dos compresores. Luego viene esta otra presión intermedia azul, que esa sí es el promedio geométrico entre presión 8 y presión del punto 11, en donde se tiene la expansión en 2 etapas y el último recalentamiento. Aquí tenemos un primer recalentamiento, que es para la recuperación térmica de los gases que se han expandido para mover los compresores, y aquí la recuperación térmica en el proceso de expansión en 2 etapas en esa última fase de 8 de expansión entre 8 y 11. Se hace en 2 etapas. Entonces no sé si haya quedado claro ese asunto. Como les digo, esta gráfica tiene como es el producto, o es generada en Excel con las tablas correspondientes y los valores calculados con las ecuaciones que vimos hace un rato. Bien. Otra modificación que hay es a lo que teníamos en el caso anterior, en el caso tras anterior, porque el anterior era con expansión en 2 etapas y compresión. Aquí es sencillo, en una sola etapa. Entonces, la inyección de agua, ¿en qué consiste? En que teniendo esta situación así, colocamos un segundo intercambiador, que lo llamamos recuperador, para aprovechar todavía la energía que pueda tener la corriente 7, ¿cierto? Eso por un lado. Y aquí incorporamos una corriente adicional de agua que ahí sí se define como un máximo para evitar problemas en la expansión, problemas que vimos en el tema del ciclo Rankine, con el posible deterioro de la turbina cuando hay condensación. Pero entonces aquí se maneja casi siempre un máximo de un 5% en masa de aire que entra acá. Entonces, aquí se inyecta agua previamente precalentada en este recuperador y debe tener la misma presión de estas 3 corrientes.
sea, de presión 4 y de la presión aquí del combustible. Aquí, dicho sea de paso, este combustible puede venir en una tubería, si es gas o líquido, en fin, pero debe estar a una mayor presión que la presión en los quemadores. Y por eso se pone aquí una válvula. En caso contrario, será necesario inyectarlo con una bomba si el combustible es líquido o con un compresor si el combustible es gaseoso. Y lo mismo acá. Entonces, esta agua se inyecta para aumentar el flujo másico que va a incorporarse aquí a la masa 5, que es la que va a producir el trabajo neto en la turbina 2 en este caso. Esta inyección de agua puede hacerse en cualquiera de los esquemas vistos. Puede ser en el ciclo simple abierto o en el ciclo en varias etapas también abierto, o acá con doble. O sea, esta incorporación de agua la podemos hacer acá. Y el objetivo es aumentar la masa que fluye por la turbina para producir un trabajo neto mayor. Bien. También la podemos hacer en el primer quemador y va a tener efectos diferentes. Entonces, aquí la incorporación de este flujo me va a generar un mayor trabajo en esta turbina, que es mayor trabajo específico, pero que como que tenemos que cumplir esta ecuación de trabajo total del compresor igual al trabajo total de la turbina. Entonces, eso va a hacer que la expansión obtenida en la turbina 1 sea hasta una presión más alta, es decir, que el delta P en esta turbina sea menor. Y eso hace que, obviamente, la temperatura aquí también sea menor.